El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Que por las palabras del Santo Evangelio se nos borren nuestros pecados. Tres cosas podemos decir sobre la Santísima Trinidad en este día en que la Iglesia nos invita a contemplar este misterio. Y fíjense lo que he dicho a propósito, nos invita a contemplar. El misterio de la Trinidad no es para hacer elucubraciones racionales, y no porque no sea posible. Un misterio en la Iglesia no se entiende como el misterio en el mundo secular. Si hubiera un lugar donde hubiera un asesinato, por ejemplo, y estamos buscando al asesino, pues lo que hacen los policías de investigación es acordonar el lugar, no toque nada porque vamos a buscar en los vestigios, huellas, cabello, sangre, lo que sea que podamos estudiar para llegar al asesino, porque no sabemos quién es. Y entonces todo eso es lo que podríamos llamar un misterio. No sabemos y vamos a tratar de buscar en los indicios, en las huellas, en las cosas que haya que nos ayuden a descubrir el misterio. En la fe cristiana el misterio es otra cosa. Más bien aquí es entra. Lo único que va a pasar es que vas a ir a como podríamos decir, a un camino sin fin. Vas a encontrar mucho, mucho. No vas a ser capaz de comprenderlo todo. Y por eso los misterios de la fe no son cosas desconocidas. Son cosas que conocemos, pero no alcanzamos a comprender en su profundidad. Y por eso se contemplan, se gozan, porque el misterio es para ser contemplado y en este sentido profundizado. El misterio de la Santísima Trinidad hoy lo podemos precisamente profundizar en toda su belleza en tres elementos. El primero es, ¿qué significa esto de la Trinidad? Lo primero que podemos decir con total claridad es que este misterio para nosotros se nos desvela. Nosotros no
creemos en un Dios desconocido. Esto muchas veces aquí su servidor lo ha hablado, no voy a profundizar en él porque hay otros momentos en el año en que profundizamos en este misterio, como es por ejemplo en Navidad. Celebramos el misterio de un Dios que para nosotros no es desconocido. Nosotros no desconocemos a Dios. El hombre legítimamente busca a Dios. Y la respuesta que el mismo hombre sinceramente se ha dado es todas las religiones que conocemos. Las religiones son respetables, aunque naturalmente están equivocadas para nosotros, pero son respetables porque es el sincero deseo del hombre de conocer a Dios, de encontrar a Dios. Una religión por eso se caracteriza, porque es un sincero deseo. No llegan a encontrarlo, pero eso no quita la sinceridad de su búsqueda. No quita la sinceridad de su búsqueda. Otra cosa son las supersticiones, no equivalen a una religión. Las supersticiones son el afán del hombre manipulador de creer lo que le conviene. Eso es una superstición. Hay gente que puede hacer un uso supersticioso de la religión. Eso también es posible. Eso no hace a la religión supersticiosa. Pero hay quienes usan supersticiosamente de la religión. Ahorita voy a ir a eso precisamente. Pero entonces decía, las religiones son respetables, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Ya se los he dicho, que no todas las religiones son lo mismo. Todas las religiones son respetables porque los que profesan todas esas religiones buscan sinceramente a Dios. Nosotros los cristianos, a diferencia de todas las religiones, y esta es la religión, esto es la diferencia fundamental, es que Dios nos habló. Por lo tanto, lo que nosotros sabemos de Dios no es lo que el hombre legítima y justamente busca sobre Dios. Es Dios el que bajó y nos habló. Es muy diferente. El cristiano no anda buscando a Dios. Dios salió a su encuentro y se le reveló, se dejó ver, se le mostró. Esto hace que la práctica de la religión cristiana sea muy diferente, muy diferente. Pero antes de ir a esto segundo, lo primero es, al celebrar a la Santísima Trinidad, estamos celebrando que a Dios sí lo conocemos, porque Él se reveló. Y la primera conclusión que podemos sacar de este primer punto tendría que ser preguntarme, ¿y de veras conozco a Dios? ¿Conozco a Dios? Y conocer a Dios quiere decir venir a su palabra que nuestra Madre la Iglesia proclama. Yo creo que, por eso decía, la primera conclusión a la que tendríamos que llegar es si de verdad conocemos a Dios, si de verdad la idea que tenemos de Dios corresponde con el Dios que se nos ha revelado, o sigue siendo una imagen ficticia, engañadora, tramposa de Dios. Y aquí pues hay que decir
con grande tristeza y con grande dolor que la mayoría de los católicos no conocen a Dios, no lo conocen. Aunque lo llamen Dios, Yahvé, Jesucristo, Espíritu Santo, Trinidad, sí, en lo formal pueden conocer el nombre, pero la imagen que tienen de Dios es inventada por un revoltijo de una fe infantil que, si bien nuestros padres nos transmitieron con sus límites, pero que hay que decir muchas veces está equivocada. Mucha gente cree que Dios es castigador o vengativo, pues porque en casa eso nos decían: si te portas mal, Diosito te va a castigar. Eso no lo enseña la religión, pero nuestros papás en su saber, en su experiencia, con sus limitaciones, o a lo mejor desesperados por el hijo berrinchudo o grosero, pues le decían eso. Pero eso no lo enseña la fe. Entonces, una parte, una fe en casa de buenas intenciones, pero no siempre bien educada. Otro poco, pues el catecismo, ¿no? Que a veces hay que decirlo, las catequistas también de buena voluntad enseñan el catecismo, pero no lo enseñan bien. En algunos lugares el catecismo es ridículo, sinceramente. Parece que están jugando a la escuelita, los niños no se saben ni lo básico. No se saben ni lo básico. Entonces, si le sumas que en casa el conocimiento de Dios es muy pobre, aunque de buena voluntad, pero pobre, que el catecismo o la educación infantil también a veces es muy limitada, muy pobre, y luego tercero, cuando esa persona empieza a crecer, nunca más vuelve a formar su fe. Resultado, un Dios primero de su infancia, un Dios de su infancia, un Dios infantil, y segundo, pues un Dios que más bien diríamos el Dios de cada quien, el Dios que se te ocurre, el Dios que te gusta. Y si, por ejemplo, atendemos a un fenómeno humano que la psicología estudia muy bien, que es que muchas veces nosotros reflejamos en los otros nuestros ideales, nuestros ideales, nuestras fantasías, nuestras emociones. Eso es lo que pasa, ¿no? Muchas veces, sí, es verdad que una persona nos causa una primera impresión, es cierto, ¿no? Cuando incluso hasta instintivamente, cuando nos encontramos con alguien, lo barremos de arriba abajo. Es normal. Y nos genera una impresión, y no es que eso sea racional, así que pongamos a hacernos, no, esta persona es así, no, simplemente es un lenguaje humano simbólico al que estamos acostumbrados. Una persona nos causa una impresión y nos quedamos con esa impresión, pero una persona madura no se queda con la impresión, se da la oportunidad de conocer a esa persona. Por eso a veces nos pasa que una persona al principio nos cae gorda, y andando el tiempo nos caemos bien, incluso hasta nos hacemos amigos. ¿Por qué? Porque me doy la oportunidad de conocer a la persona y descubrir que esa impresión pues fue una impresión normal, natural, pero yo me di el chance, la oportunidad de conocerla. Pero cuando yo no me doy esa oportunidad, no solamente me quedo con esa impresión, sino además me reflejo en ella, curiosamente. Y eso es el fenómeno psicológico del que hablaba. Muchas veces en nuestras relaciones humanas reflejamos en el otro muchas cosas, más bien lo que nosotros somos. Por eso ya les he dicho aquí, porque hay gente que me cae gorda, pero no la trago. Simplísimo,
Porque esa persona tiene o hace aquello que no aceptas de ti. Esto es fuerte. Lo que yo no acepto de mí mismo es lo que me cae gordo del otro. Esto está estudiadísimo, ¿eh? Ahora, estamos hablando de gente que vemos. Ahora, quien no vemos, no se diga. ¿Por qué creen que a los artistas o a la gente mediática, a la gente que sale en la tele, la idealizamos tanto? Pues porque como no los vemos, como no vivimos con ellos, nomás les vemos las fotos o las imágenes donde están bien pintaditos, arregladitos, donde están en el show dando una imagen. Para eso se les paga, ese es su negocio, ¿no? Pues claro, ellos mantienen esta imagen en sus fotos, en sus videos, en sus entrevistas, por supuesto, pero son tan ordinarios y tan de carne y hueso como lo somos tú y yo. Nosotros somos quienes los idealizamos, somos quienes decimos, no, una persona, no sé, un artista, nos imaginamos que vive una vida ideal. No es así. Nosotros somos quienes inventamos esas vidas, ¿no? Digo, yo no soy famoso, pero tenemos nuestra transmisión en las redes, ¿no? Y ustedes oyen a la gente que nos sigue desde lejos, que ve las misas y dice, ay, han de decir, no hombre, esa parroquia sacó la lotería, ese padre se ve que es un santo, es muy bueno, ojalá y tuviéramos un padre así. Que vengan a vivir aquí a la parroquia y se van a desengañar. Esa es la realidad. No es lo mismo, ¿no? Quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Es una imagen creada por nosotros. Hasta que vengan aquí, hasta que estén aquí, hasta que viven aquí, digo, no conmigo, pero pues la frecuencia de la parroquia, entonces ya dirán si de veras soy tan santo como lo parece en la televisión. No es así. Nosotros creamos esas imágenes. Bueno, imagínense, si con estos medios de comunicación a la gente que vemos en la tele la idealizamos, bueno, pues ya no digamos adiós. Y todo lo que acabo de decir no lo estoy diciendo ociosamente, porque pasa con Dios. Cuando tú no conoces a Dios por la revelación, por lo que Él nos habló de Él, ¿qué te queda? Un hueco. ¿Cómo lo llenas? Con tus traumas, mi chavo, con tus traumas. Por eso cuando la gente se pelea con Dios porque Dios no hizo lo que yo le pedí, ese eres tú, canijo. Cuando no conoces a Dios, la imagen que tienes de Dios es el resultado de tus traumas, de tus anhelos, de tu imaginación. No es el Dios verdadero. Y mucha gente tiene esa imagen ficticia de Dios. Claro, ese Dios que no existe, pero que en ti existe porque tú te lo inventaste con esta revoltura de lo que oíste en tu casa, en tu familia, en el catecismo, de lo que medio entiendes aquí cuando vienes, porque vienes a dormirte o estás distraído o llegas tarde y entonces captas lo que quieres. Todo eso, miren, lo metes en un bote, así como cóctel de cantina, ¡pum! Y sale tu Diosito de a peso. Ese es al que le rezas. Ese es en el que crees. Tu Diosito de a peso, de juguete, de a mentiritas. Por eso ese Dios no te responde. Porque ese Dios no existe. Solo existe en tu cabeza. Por eso celebramos hoy el misterio del Dios que se nos reveló. Y la primera cosa es, ¿y lo conozco? ¿Lo conozco?
Y si no has hecho el ejercicio de conocerle, no te quejes cuando le necesites, porque al que vas a invocar no es al Dios verdadero, es al Dios de tu conveniencia. Y vas a querer que responda como tú quieres, a la hora que tú quieres, a tu gusto, a tu entender, porque tú ya vas con Dios, con tus soluciones. Ya vas con tus soluciones. Señor, quiero que arregles este problema así. Quiero que esto salga así. Quiero que esto se realice así. Quiero que pase así. Quiero que esta persona piense así. Quiero que esta persona me ame así. Quiero que esto sea así, que la vida sea así. Ya vengo, es que como yo soy el que se inventó esa imagen, pues yo ya le llevo las soluciones. Eso no existe, mis hermanos. Por eso, nuestra fe consiste en un Dios que se nos reveló, que nos toca conocerle. Conocerle. Y si tú, ya se los he dicho, es muy simple, de veras, es muy simple. Tú nunca agarras este libro. No tratas de entenderlo, no vienes a misa, no escuchas su palabra, no tratas de meditar al Dios que se nos revela, segurito, no hay pierde. Tienes una imagen fantasiosa de Dios. No existe ese Dios. Es un Dios pirata. Ahora, segunda cosa, primer elemento. Dios lo conocemos. Hoy celebramos a un Dios que conocemos, que se nos ha revelado. Segunda cosa, ese Dios que se nos ha revelado, ¿cómo se nos ha revelado? Fíjense, no dijo, yo soy Yahvé, ni tampoco, yo soy Jesús, yo soy Espíritu Santo. ¿Cómo se nos revela? Se nos revela como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Estas palabras, ¿a qué se refieren? No son nombres propios, son relaciones. Si yo tuviera aquí a una persona, antes de decirles se llama fulano de tal, etcétera, 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 antes de decirles su nombre, sus estudios, su cargo, les digo, esta persona es mi obispo. Ya, ¿qué más da cómo se llame? Digo, hay que saber cómo se llama, pero es mi obispo, o sea, por lo tanto yo soy su sacerdote, soy su colaborador, él es mi jefe, yo le obedezco, él me manda, yo le hago caso, a veces, que Dios me perdone, etcétera. O sea, establezco una relación. Si yo a ustedes los veo por la calle y estoy con alguien y veo a alguno de la calle y me dice, y me saluda, hola padre, ay, ¿cómo está señora? No, pues aquí echándose un helado, muy bien. Y voy con alguien y le digo, te presento a la señora, es mi feligrés. Es una relación, feligrés. Yo soy su párroco, es mi feligrés. O al revés, le presento a mi amigo. Ah, es mi amigo. Estas palabras hablan de relaciones. ¿Cómo se nos revela Dios? Como una relación. No como Yahvé, como Jesús, como el Espíritu Santo. Yo soy tu Padre. Muy diferente. ¿Qué es lo que quiere Dios que sepamos? ¿Su nombre? No, lo que quiere es que tú sepas que Él es tu Padre. O sea, yo soy su hijo. Eso es lo que nos está diciendo. Establecer la relación padre e hijo. Ahora, aquí es donde está lo que nosotros es imposible que sepamos por nosotros mismos. Resulta que ese padre, fíjense, Él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero resulta que este padre tiene un hijo, un unigénito. Por lo tanto, quiere decir que ya nosotros no somos sus hijos. Somos adoptados. Él tiene un hijo. Y nosotros somos hijos por adopción. Pero que seamos hijos por adopción significa que tenemos menos derechos
o somos menos amados, o dice, hace distinción, este es el mero bueno y ustedes sí también los quiero, pero son los postizos, hago diferencia. No, fíjense qué tipo de hijos somos para este Padre. Y ahí es donde entra el texto que hoy escuchamos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que ustedes tengan vida eterna. ¡Ah, caramba! ¿Qué nos está diciendo eso? A ver, Él es el único Hijo y nosotros somos adoptivos, pero por nosotros entregó a su Hijo. O sea, quiere decir que somos más importantes que su Hijo, que nos ama más que su Hijo, siendo adoptados, siendo una criatura. Esa es la pregunta. En principio, aunque la vamos a aclarar, la respuesta sería sí, entre comillas. Sí nos ama, mucho más que a su Hijo, entre comillas. Ahorita digo por qué. Esto es una locura, piénsenlo, razónenlo, más allá de la fe, razonen. Si no lo creen del todo, razónenlo, usen la razón. Pues qué locura, a ver, el calibre de esto que está diciendo aquí el texto es, imagínense al peor delincuente. Esta imaginación va a ser muy realista. Imagínense al peor delincuente, al mocha orejas, ¿no? Que se acuerdan, bueno, ya los jóvenes nos lo recordarán, pero los que son de mi calibre y más arriba, nos acordamos de ese secuestrador que para exigir los rescates les iba cortando las orejas a sus secuestrados y se las mandaba a las familias, les mochaba el dedo, los iba mutilando para ejercer esta presión psicológica y les dieran lo que estaban pidiendo de rescate. ¿Se acuerdan, no? Desalmado. O la mataviejita, ¿se acuerdan, no? Imagínense un delincuente de estos, el pozolero que mataba a sus víctimas y luego los deshacía en ácido ahí, ¿no? Este narcotraficante. Tú agarrarías a uno de tus hijos, al que más quisieras de tus hijos, lo agarras, vas a la cárcel y le dices al de la cárcel, señor carcelero, saque al mocha orejas que mi hijo se va a quedar a cumplir su pena en su lugar. Es una estupidez. ¿Quién hace eso? Es una estupidez. Señor carcelero, voy a dejar aquí a mi hija, mate a la mataviejitas, que mi hija pague los años de cárcel de la mataviejitas y suelte a la mataviejitas, que regrese a su libertad. Eso es lo que está diciendo el texto que hoy hemos escuchado. Dios entregó a su Hijo para que Él pagara tus pecados. Eso es lo que está diciendo el texto. Y lo dice de una manera magistral. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Es decir, ¿cuáles son las razones de esta locura que acabo de describir? ¿Cuál sería la razón? El amor. Es un nivel de amor muy grande. Porque vean lo que dije yo ahorita, sería una locura que lo hicieras, que vayas a la cárcel y entregues a uno de tus hijos para que un asesino de lo peor salga de libertad y que él pague por él. ¿Por qué? Por amor al delincuente. Qué cosa tan absurda, qué locura, qué estupidez. Pues el más loco, el más estúpido y el más idiota por amor a nosotros es Dios. Ese es el calibre de lo que está diciendo hoy la palabra de Dios. Se oyó feo, ¿verdad? Pero eso es. Nos ama tanto que en lugar nuestro entregó a su Hijo. Así es que cada vez que peques, cada vez que te encierres en ti mismo, cuando crees tener la razón y te empecines en hacer el mal, nomás acuérdate que el Hijo es el que va a pagar por tus pecados. A ver si lo haces con las mismas ganas. Este pecado que cometí, lo va a pagar Jesucristo por mí. Porque eso es lo que el Padre ha querido por nosotros. Ahora decía yo hace un momento, hay un amor aparente superior del Padre
por su hijo, perdón, del Padre por nosotros sobre su Hijo. Decía yo, parece que nos ama más. No es que nos ame más. En Dios no hay grados de amor. No es que diga uno lo ama más que el otro. El Padre ama tanto a su Hijo que el amor que tiene por su Hijo se llama Espíritu Santo. Es una persona. Dios quiere que ese amor, esa persona con la que ama a su Hijo, también a nosotros nos dé vida. Por eso dice la frase completa: tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, sea capaz de acoger este amor con que es amado, es decir, el Espíritu Santo, el que nos hace capaces de amar como Dios ama a su Hijo y como el Hijo ama a su Padre. Porque aquí el Hijo no es que le tocó la mala suerte de ser sacrificado por lo que el Padre quiso hacer por nosotros. No, el Hijo también lo quiso, porque el Hijo ama a su Padre y le demuestra su amor en el cumplimiento de su voluntad. Y porque con el Padre nos ama de tal manera que el Hijo también se entrega por nosotros. Entonces, no es que el Padre nos ame más que a su Hijo, sino que el Padre y el Hijo nos aman para darnos al Espíritu Santo que nos hace capaz de amar y de ser amados. Esto es lo que celebramos hoy. Este misterio de este Dios conocido que se nos deja conocer, esta es la segunda cosa, como un Dios que nos ama y que nos ama dando lo que más ama, que es a su Hijo. Por eso la representación gráfica, la imagen de este versículo tan hermoso de San Juan es Cristo crucificado. Por eso lo tenemos ahí. Ya los he dicho, esta representación no es para que digamos, híjole, el Cristo está crucificado. Los protestantes esto no lo entienden y por eso lo critican. Ahí tienen al crucificado, Él ya resucitó. Es cierto, todo eso es cierto. Pero nosotros tenemos esta imagen porque es el retrato preciso. Ahí el tiempo se congela, es el momento así preciso, puntual, en que se muestra la grandeza del amor de Dios y la grandeza del amor en Cristo, de Cristo. Es eso. Por eso tenemos siempre la imagen del crucificado, porque vuelvo, como se los he dicho otras veces, si tuvieras que retratar el mejor momento de Dios, ¿no? Cuando ustedes buscan una fotografía, cuando fotografían un momento, ¿qué es lo que quieren retratar? ¿Por qué no todos sacamos el celular al mismo tiempo? ¿Y por qué no todos tenemos el mismo enfoque? Porque cada uno plasma en la imagen ese momento especial, singular, bello, hermoso, memorable, significativo. Ese momento que tú puedes decir, conjunta todo, ¿no? Si tuvieras las muchachas su álbum de 15 años, ¿no? Ahí están viendo las fotos. ¿Cuál de todas estas fotos es la que yo podría decir, esta foto resume ese día maravilloso donde de sapo pasé a princesa, donde muchacha común pasé a princesa? ¿Cómo plasmar ese momento? Bueno, esa fotografía del Dios que se nos mostró y que se nos mostró en toda su grandeza es ese icono, esa imagen, Cristo crucificado. Eso es lo que necesitamos saber de Dios. Y eso es lo que nos habla de la relación de Dios con nosotros. Y tercera cosa y última, eso nos lleva al conocer al Dios que se nos revela, al Dios que se nos deja ver, que se nos muestra como una relación y que nos invita entre la relación con nosotros. Tercera cosa, ese reflejo es la iglesia, es nuestra vida como creyentes. Por eso vean cómo una cosa lleva a la otra. Dependiendo de cómo tú tienes una imagen de Dios, es como tú vas a vivir la religión. No como una mera interpretación barata, porque
ayer no sé si vieron en las noticias, no creo porque fue noticia en otro lado del mundo, pues, pero ayer fue en España, celebraban el Día del Ejército, creo, y estaban en un desfile, y a la hora que estaban en los honores a la bandera, ya nos ha pasado aquí en México, estaban subiendo la bandera, y cuando iba a la mitad del asta, que se rompe no sé qué cosa y se cayó la bandera. Y ahorita habían las redes sociales, ¿qué significará que España está en declive? ¿Qué significará? Y entonces todo el mundo saca interpretaciones. ¿De dónde? De ningún lado. Cada quien interpreta supersticiosamente. Cuando les decía yo hace un momento, cuando no conocemos a Dios, hacemos un uso supersticioso de la fe. Puedes estar aquí, puedes venir a misa. Digo, ya no digamos los que no vienen o llegan tarde, eso ya saben que eso es punto y aparte, eso están fuera de todo lo que estoy diciendo. Pero cuando tú vienes puntual, incluso hasta comulgas, hasta te confiesas, pero con una imagen infantil de Dios. Eso que parece que es un católico bien, solo usa la religión a su conveniencia. Diosito, ponme palomita, vine a misa y cumplí, y me confesé y comulgué y recé y todo lo hago como tú dices, palomita, palomita, ponme mi estrellita. Ahí está tu premio. No vives la religión, como decía San Pablo en la segunda lectura, para ser feliz. Eso decía, es un hermoso texto el de San Pablo. Estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan paz y armonía. Aquí no dice, vivan la religión para que todo se les conceda, para que todo se les cumpla, para que tengan salud, prosperidad, para que no les falte nada, para que Diosito los bendiga. Así practican la religión los supersticiosos. Por eso solo vienen a pedir. Superstición. Aquí no dice San Pablo, practiquen la religión para que les vaya bien, para que no tengan problemas, para que tengan salud, para que no les pase nada, para que estén protegidos. A mí como me dice la gente, Padre, una oración poderosa para que Dios me proteja. ¿Cuál novena es la buena para que no me falte nada, no? La religión no es para eso. Aquí está clarito, es para que estés alegres, para que trabajes por tu perfección, te animes mutuamente, nos animemos mutuamente, vivamos en paz y en armonía. Dice, y el Dios del amor y la paz estará con ustedes. Porque la vida está hecha de estos desafíos. Te vas a enfermar un día, te vas a morir un día. Te vas a encontrar con gente que no te cae bien, incluso gente que te va a hacer la vida de cuadritos. Entonces la religión no es para cambiar la realidad, la religión es para que tengas fuerza para enfrentar la realidad como es. Dios estará contigo en todo, atrévete a la aventura de la vida, pero eso depende de la imagen que tienes de Dios. Si sigues teniendo tu Diosito de a peso, tu Diosito de tu ignorancia, el Diosito de tu conveniencia, no da, ese es un ídolo. Y como lo critica la misma palabra de Dios, los ídolos tienen orejas y no oyen, ojos y no ven, boca y no hablan. Ese Diosito tuyo ficticio de mentiritas, pues es el Diosito del que vives una religión acomodaticia a tu gusto, a tus intereses, que tiene que hacer las cosas cuando tú digas, como tú digas, a la hora que tú digas. Es el Diosito cuya moral te dice que no, basta con que tengas buenas intenciones, no es pecado, no te preocupes, tranquilo. Eso es de una iglesia que no se actualiza. Tú vive como quieres, que vives arrejuntado, no te preocupes, hombre, que vives en adulterio, no pasa nada, que ya tienes años sin venir a misa, pero hoy sientes la necesidad de comulgar y no te confiesas, tú acércate, que no, yo necesito de los curas, de la iglesia, yo no necesito, claro. Si ya te inventaste tu Dios a tu medida,
terminas por inventarte una religión a tu medida y por lo tanto a vivir una vida religiosa a tu medida, aunque seas muy piadoso, La piedad no es signo de verdadera fe. No es verdadera fe la mucha piedad, porque la piedad es una emoción de la religión. Entonces tú puedes estar aquí y sentir bonito. Por eso también mucha gente no viene a la iglesia, porque aquí no sienten bonito. Aquí viene la liturgia de la iglesia. No es para ustedes, no es para ustedes. Aquí todos venimos a adorar a Dios. Las oraciones no se dirigen a ustedes, se dirigen a Dios. El culto de la iglesia es al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. No es para ustedes, no es para que nosotros sintamos bonito, para que sintamos, ay, sí, hoy estuvo muy linda la misa porque me pegó. Aunque no te haya pegado la misa es igualmente santa porque es el sacrificio de Cristo. Haya sentido bonito o no, te haya gustado o no. Por eso la gente viene a la misa la más cortita, la más rápida, donde haya un corito que me guste, en una iglesia que me guste, donde el Padre no nos regañe, porque yo no voy a permitir que transgreda el santuario de mi conciencia, porque yo tengo la razón, porque yo sé lo que hago. Por eso lo primero que hacemos es alejarnos, miren, así nos vamos yendo, y nos vamos yendo como los delincuentes, así, poco a poquito. Primero venimos a misa, luego un domingo sí, otro domingo no, ya no nos confesamos, comulgamos en pecado, vamos relajando todo, nos vamos soltando, hasta que se acabó. Por eso luego escuchamos mucha gente que dice: doña fulana ya se hizo protestante, ya se cambió de religión. ¿Cómo si era bien católica? Sí, de cascarón, por encimita. Entonces, conclusión, 3 pasitos. Conocer a Dios, al Dios que se nos reveló, al de verdad, al que no habla a tu conveniencia ni a tus gustos, al que nos habló. Conocerlo a Él. El único camino para conocer a este Dios es Jesucristo, que nos lo ha revelado. Y esa palabra nos la proclama nuestra Madre la Iglesia. Conocer a Dios. Segundo, conociendo a este Dios, entender que vino a establecer una relación conmigo. Una relación personal. Quiere que esté en el corazón de la Trinidad, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que tú estés eternamente con Él en su gloria. Y tercero, esa fe se refleja en nuestra vida, en la comunidad, en mi capacidad de enfrentar la vida desde mi fe, en vivir con mi fe, porque como dice aquí San Pablo, y el Dios del amor estará siempre con ustedes. Qué hermosa palabra. De veras que los 3 textos de hoy han estado bellísimos. Y cada vez que veas un crucifijo, acuérdate de eso. Ahí estás tú en mi lugar, ahí estás tú por mí. Ahí estás tú porque el Padre te ha entregado a ti, al que más ama por mí. Quiere decir que me ama tanto o igual a ti, y que tú te entregaste también por mí. ¿Qué me toca? Conocerte a ti para que conociéndote ame, y al amarte reciba esta vida, porque yo quiero gozar esta vida eterna contigo. Que el Señor nos conceda con su gracia el poder entender y vivir esta palabra de salvación. Que así sea.